momento nos hemos unido para traer un tema muy especial, un tema de que debemos valorar y debemos reflexionar en él. En esta noche vamos a estar hablando qué sucede en nuestras vidas cuando dejamos que el pecado entre nuevamente en nuestros corazones. Amén. Así que oramos para que el Espíritu Santo de Dios sea que ministre nuestras vidas y que podamos entender lo que Dios nos quiere hablar a través de su Santo y bendito Espíritu. Así que... Amén. Dice la palabra de Dios que cuando recibimos al Señor somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero si nos descuidamos, si dejamos entrar, si dejamos brechas abiertas, nuevamente podemos entrar en el pecado, y lo cual puede traer grandes consecuencias a nuestras vidas, a nuestro llamado, al propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, como hombres y mujeres de Dios, debemos guardarnos, cuidarnos, para que eso no suceda. Porque como bien dice la palabra, que cuando el Señor nos libera, cuando el Señor libera nuestras vidas, nuestra casa queda limpia, nuestra casa queda organizada. Pero cuando volvemos, cuando nos descuidamos y descuidamos nuestra casa, dice que el espíritu inmundo sale del hombre, sale, y cuando él sale, entonces viene Jesús y limpia nuestras casas, adorna nuestra casa, se va la suciedad, se va la suciedad del pecado, esas cosas. Entonces cuando esos espíritus se van, él nuevamente retorna a ver cómo sigue esa casa. Y cuando ese espíritu vuelven, eso lo dice Mateo 12:43, cuando regresan y ven la casa adornada, bonita y limpia, dice, oh, está bonita, la casa está limpia, pero está vacía. Óigame bien, la casa está bonita, está limpia, pero está vacía. Ahora bien, si miramos algo, una casa cerrada, las personas de afuera no pueden verla como está por dentro. ¿Por qué el espíritu puede verla? Porque hay una brecha donde él puede mirar y dice, oh, está adornada la casa, pero está vacía. Uh-huh. Entonces, dice que oh, está vacía, está limpia, pero vacía. Entonces, ellos regresan de nuevo con 7 espíritus más fuertes, y dice que el postrer estado es peor que el primero. O sea, si cuando Jesús te llamó, si cuando recibiste a Jesús en tu corazón, Él te sacó de algo terrible, lo que viene después es peor todavía. Entonces, el postrer estado se convierte en peor. Por eso que vemos cuando muchas personas se descarrían, cuando muchas personas se vuelven al pecado y se abandonan al Señor, cómo su vida se vuelve un desastre. Amén, pastora. Amén, eso es así. La casa estaba limpia, la casa estaba ordenada, como dijo mi esposo, pero hay un problema grande, pastor. Amén. Porque la casa estaba vacía. Amén. Y por eso el espíritu inmundo pudo volver. Oiga bien, pudo volver a la casa y tomar el lugar que no le correspondía. ¿Por qué? Amén. Porque había un vacío. Y donde no está Dios, pastor, ¿quién habita? El enemigo, los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos. Y algo muy poderoso en eso es que ¿de qué debemos llenar nuestra casa cuando el Señor nos libera? ¿De qué debemos llenar nuestra casa? Del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios llena nuestra casa, en esta casa nos estamos refiriendo a nuestra vida espiritual, nuestro templo. Si es llenada del Espíritu Santo, los espíritus inmundos no pueden habitar. Los espíritus inmundos no habitan donde está el Espíritu Santo. Igualmente, el Espíritu Santo no habita donde hay espíritu inmundo. Entonces, por eso es la primera acción. Inmediatamente somos liberados por el Señor. La primera acción que debemos tomar es llenarnos del Espíritu Santo, es ser lleno y bautizado por el Espíritu Santo, ya que eso sella la puerta de entrada de los espíritus inmundos, de los espíritus destructores a nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero? Es cómo entra el enemigo a nuestra vida. Por brechas.
Yo compartía esto anoche en la iglesia y aclaraba esta parte. Cuando abrimos brechas, cuando dejamos brechas abiertas, el enemigo entra, los espíritus inmundos entran a atacarnos y entran para hacer daño a nuestras vidas. Y es muy fuerte lo que pasa. Jesús dijo en Juan 10:1, el ladrón entra por otro lado, pero más el buen pastor, que es Jesús, entra por la puerta, pero el ladrón no entra por la puerta. El ladrón de redil no entra por la puerta principal, sino entra por otro lado, por un boquete, por donde él pueda entrar, entra el ladrón, pero nunca el ladrón nunca se interesa en el frente, en la puerta principal. El ladrón se interesa en las brechas, en las brechas abiertas. Entonces, las brechas abiertas son la puerta de entrada de los espíritus inmundos. ¿Cuál es puerta abierta, pastora? ¿Cuáles son esas puertas que le podemos abrir al enemigo? Bueno, son muchas, pastor, porque como usted decía, la palabra dice, y no deis lugar al diablo. Muchas veces nosotros abrimos puertas, ventanas, brechas, grietas a través de mentiras, de engaño, fornicación, adulterio, celo, contienda, chisme. Existen muchas formas en las cuales nosotros abrimos puertas, abrimos brecha, manipulando, engañando. Pastor, están sucediendo herejías, mire, están sucediendo celos. Existen tanta forma de nosotros muchas veces de abrir brecha y puertas al adversario para que nos persiga. Porque la palabra dice, un ejemplo, que Él es el padre de mentiras desde el principio. Porque en Él no hay verdad. Y que Él es el engañador. Es que Él vino a engañar. Que Él es la serpiente antigua, pastor. Entonces, la Biblia nos habla claro. Mira lo que pasó a Coré. Eso fue una brecha. ¿Qué hizo Coré? Y eso fue una brecha. ¿Qué hizo Absalón? Se levantó como oiga bien, en contra de su padre. Absalón sí se levantó en contra de David. Entonces, es reverdía, desobediencia. El Señor nos manda a honrar a nuestro padre. Ahí Absalón abrió una puerta. Claro. Y esa puerta, ¿usted sabe qué pasó? Que esa puerta que él abrió al enemigo, él abrir esa puerta, Absalón fue a la guerra en contra de su padre y fue muerto. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que cada puerta que nosotros abrimos, portales al enemigo a través del pecado, pastor, traen consecuencias. El Señor nos perdona, pero recuerden que hay una factura y que traen consecuencias. Porque la palabra de Dios es clara. Él dice que no dará por inocente al culpable. Y cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas en nuestras vidas, entonces viene consecuencia, aunque el Señor nos perdona. Así es. Pero el enemigo no perdona. ¿Por qué? Porque hay una legalidad que nosotros mismos le hemos dado, pastor. Así es. Un ejemplo, el maltrato físico, verbal, palabra necia, palabra corrompida, la ira, la soberbia, así es, la reverdía. Todo eso abren brechas para donde los espíritus inmundos aprovechan y entran. Y basado en eso mismo que usted dice, una de las cosas es la carne. Dice Santiago, en el libro de Santiago 1:13, que nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos, somos atraídos y luego seducidos, y esto da a luz al pecado. Entonces, una de las brechas, una de las cosas que hace de la entrada del pecado en nuestras vidas es la tentación, la carne, nuestros deseos, los deseos pecaminosos. Eso es algo que realmente es una de las causas principales
porque todos tenemos una naturaleza de carne, todos tenemos una naturaleza, tenemos ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, que si le damos soltura, si lo soltamos, es capaz de destruirlo. Entonces, ¿cómo las tentaciones no vienen? ¿Cómo el pecado entra a las tentaciones? Como dice Santiago, es cuando nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos, nuestras propias pasiones, somos seducidos, somos atraídos y somos seducidos. O sea, primero la tentación nos atrae, luego nos seduce. Ahora bien, nadie es tentado con lo que a ti no te gusta. Tú eres tentado con lo que más te gusta. En el área que tú tienes más pasión, en el área que tú tienes más, que más te agrada, es el área que el enemigo identifica para atraer al pecado y para luego destruir nuestra vida espiritual. Entonces, una de las entradas del pecado en nuestras vidas es a través de nuestros propios deseos, a través de la carne, a través de nuestras pasiones. También otra puertas, otra brecha que las tinieblas utilizan para entrar a nuestras vidas y para traer el pecado y para destruirnos son las maldiciones generacionales. ¿Por qué? Y la pastora nos va a hablar brevemente sobre esa parte. Porque muchas veces nos arrepentimos, nos convertimos al Señor y pensamos que ya todo pasó, que todo está bien, que ya, como bien decía al principio, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, aquí todos son hechas nuevas. Sí, todos son hechas nuevas. Pero donde opera legalidad, donde hay maldiciones generacionales activas, aunque tú te arrepientas, escúcheme bien, aunque usted se arrepienta, esas maldiciones, esas legalidades siguen operando en ese lugar. ¿Por qué? Porque a las maldiciones, a las legalidades, se hicieron por contrato y el que establece el contrato tiene que romper el contrato. Y quizás tú no lo estableciste, que son tus padres, pero tú tienes el deber de romper ese contrato, porque dice Éxodo 25, Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y usted, pastora, que es más conocedora de ese tema, usted no va a profundizar sobre esa parte, pero como les repito, muchas veces recibimos a Jesús en nuestros corazones, escúcheme bien, muchas veces recibimos al Señor en nuestras vidas, pero siguen operando maldiciones activas y decimos, pero Señor, yo te busco, yo oro, yo ayuno, yo te busco, pero hay algo que no lo hemos rompido. Yo creo que usted, pastora, no hable sobre esa parte. Sí, como decía pastor, hay maldiciones que nos asedian y que nos persiguen. Y usted dirá, ¿por qué? Porque si soy una nueva criatura, yo me arrepentir, me convertir al Señor, trato de vivir por la palabra, ¿por qué estoy luchando con lo mismo? ¿Por qué me asedia lo mismo? ¿Por qué se levanta lo mismo? Hacerme la guerra. No tengo paz. Si el Señor dice que al que yo libertare será verdaderamente libre. Lo que pasa, hermanos míos, que el mundo espiritual trabaja con legalidades. Claro. Entonces yo quiero leerle en Éxodo 25 que dice la parte B. Fuerte, está hablando Dios, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrece. O sea, muchas veces nosotros somos concebidos en pecado. Y hay cosas que nuestros padres activaron en ignorancia, sin conocimiento, por falta de conocimiento, entendemos, ¿verdad? Que sí, nuestros abuelos, ¿verdad? Entonces la palabra establece que hay maldiciones que nos persiguen, escúchame bien, hasta la cuarta y quinta generación, sexta y así podemos ver cuántas maldiciones van tomando posesiones de la familia, de los hijos, de los nietos, de los bisnietos. ¿Por qué? Porque hay una activación de una maldición familiar, de un patrón familiar que se repite. Vamos a poner un ejemplo, pastor. Mi abuelo era alcohólico, un ejemplo. Yo tengo mis hijos, pero ya yo también soy alcohólica, tomo muchísimo, pero ya mis hijos también beben y son alcohólicos. Entonces, eso es que hay una legalidad
que viene de generación. Recuérdese que el Señor visita hasta la cuarta y quinta generación de la maldad que hicieron sus padres, que hicieron nuestros abuelos. Y muchas veces estamos tan cargados que no sabemos cómo salir de esa activación maligna, maldita, que nos persigue, que ha marcado nuestras vidas, nuestro destino, que seguimos luchando y en guerra. Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Abraham habló mentira, dijo que Sara era su media hermana, ¿verdad que sí? ¿A quién le dijo? Al faraón. Sí. Pero Isaac también le habló mentira a Abimelech, diciendo que la esposa de él, escúcheme bien, Rebeca, dijo lo mismo. Entonces, eso, una maldición que se repitió de padre a hijo. Mire, ahí seguimos Jacob, ¿verdad que sí? Engañó, pero Labán también lo engañó. Jacob engañó a su hermano, ¿verdad que sí? Sí. Pero Labán, su tío, lo engañó. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay cosas, patrones de maldiciones que se van repitiendo en nuestra familia, y tenemos la Biblia. Y por muchas veces, por falta de conocimiento, pastor, seguimos luchando con lo mismo, peleando con lo mismo, enfrentándonos a lo mismo. Y no tenemos la armadura ni el conocimiento para nosotros romper esa maldición. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo romper esa maldición? Pero la palabra dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. La palabra dice en Proverbios 28:13 que encubre sus pecados no prosperará, pero que los que lo confiesan alcanzarán misericordia. La palabra en primera carta de Juan 2 dice que si cometemos pecado, tenemos un abogado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Primer paso, reconocer que hay una maldición. Claro. Y que el Señor nos ha escogido. ¿Para qué? Para nosotros anular toda acta, romper todo decreto, todas maldiciones, y cancelar y renunciar, pastor. Claro. Sí, es el primer paso, como tú dices, mi amor, porque hay que reconocer, porque si tu abuelo fue alcohólico, tu padre es alcohólico, tú fuiste alcohólico antes de recibir a Jesús, pero ya recibiste a Jesús, créeme, ese espíritu te va a hacer la guerra, porque tiene un acceso directo. O sea, ese espíritu tiene un acceso directo a tu vida. Si tus padres, tus padres fueron adúlteros, fornicarios, aún tú venir a Jesús, aún tú casarte, aún tú estar bien con todo, va a haber un acceso directo ese pecado. ¿Por qué? Porque es algo que ya está bajo contrato, está bajo maldición. Entonces, tan importante como arrepentirnos y convertirnos y ser nueva criatura en Jesús, es tan importante romper con toda maldición, romper con todo acceso de las tinieblas en nuestras vidas, porque si no rompemos con eso, siempre estaremos en la lucha, estaremos como cuando un vehículo se queda en un lodazal, estará patinando, que por más que le ponga potencia, siempre va a estar patinando. Habrá que buscar otras soluciones para poder sacarle. Entonces, muchas veces eso nos quedamos patinando en el mismo lugar. Y decimos, pero yo, como le decía ahorita, pero yo oro, yo voy a la iglesia, yo hago lo que tengo que hacer. Yo ayuno. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué yo siento ese acceso? ¿Por qué? Porque a mí me pasa esto. O sea, yo he conocido personas que salen de un ayuno y van directamente a un lugar de pecado. Literalmente, yo he conocido personas que sucede esas cosas y dicen, ¿pero qué pasa, Señor? ¿Por qué me sucede esto a mí? Es porque hay un acceso directo hay un acceso directo por la maldición que viene a nuestras vidas. Entonces, hermano, hay que romper con esas maldiciones para que entonces el pecado, los espíritus inmundos no entren a nuestras vidas. Otra cosa que pocas veces la tomamos en cuenta
y son una puerta de entrada, que son una brecha para el enemigo entrar a nuestras vidas, son los problemas emocionales no sanados. Eso es algo que muchas veces nunca lo tomamos en cuenta, muy pocas veces se habla de esto. Pero hay situaciones emocionales que son brechas para el enemigo entrar. Ejemplo, no perdonar es una brecha. Terrible. Una brecha que el enemigo tiene un acceso terrible. Quizás tú dices, yo no perdono a mi padre que me abandonó cuando yo era pequeño. Yo no perdono a aquella persona que se aprovechó de mí. Yo no perdono a cosas. Eso es un acceso, una brecha que el enemigo aprovecha y entra para destrucción y no te va a dejar crecer espiritualmente. El rechazo, cuando hemos sido rechazados, cuando pequeños o en cualquier etapa de nuestras vidas, es tener ese rechazo, cargar con esa situación emocional en nuestras vidas, es una puerta para el pecado, es una brecha para el enemigo entrar. Y muchas veces oramos, muchas veces, como repito, ayunamos, aún quitamos maldiciones, muchas veces hacemos todo y dices, pero ¿qué pasa? ¿Y por qué sucede esto? Porque hay situaciones emocionales en nuestras vidas. Y esas situaciones emocionales, como yo le comentaba a los hermanos anoche en la iglesia, hacen que nos aferremos. Y por eso hay personas que usted ve que conocen a una persona y se enamoran perdidamente de esa persona, como una forma extraña, ¿y por qué? Porque quizás fueron rechazados y bien esa persona que llega a su vida sin importar que sea bueno, que sea malo, que sea lo que sea, se le entregan todo su corazón. ¿Por qué? Porque no tuvieron quizás afecto de sus padres, no recibieron amor. Entonces cualquier persona que simplemente le preste, se le paga la frente, de una vez no entregamos a esa persona. Entonces hay situaciones emocionales que hay que trabajarlas. Entonces, otras de las heridas familiares muchas veces nos marcan como, nuestra familia, nuestros padres, a veces no con intención de dañar, porque casi ningún padre quiere el mal para sus hijos, pero a veces por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento hay palabras que causan herida en sus hijos. Amén. Una de las cosas que causa muchas heridas en los hijos es cuando hay favoritismo. Eso a veces causa muchas situaciones emocionales en los hijos. Muchas veces cuando hay un hijo que es más, hay un hijo más rápido y otro como que es un poco más lento, declaramos palabras sobre esa persona. Y esas palabras son una marca que no nos dejan avanzar y no nos dejan avanzar en el evangelio. Muchas personas, son muchas situaciones en la autoestima. Hay personas que tienen problemas de autoestima. Y aunque tú seas el más cristiano del mundo, si tú tienes problemas de autoestima, eso es una brecha abierta para el enemigo entrar a nuestras vidas. Es una brecha que donde el enemigo la aprovecha y fácilmente entra a nuestro corazón y fácilmente nos derriba. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer el enemigo? La gente te van a ofender y entonces esa baja autoestima se va a comenzar a flotar. El enemigo va a poner gente que te traicionen, gente que no te valoren, te va a sentir inferior en el ministerio, siente como que los demás crecen, tú no, siente como que le dan más lugar a otro y a ti no. Y todas esas situaciones van agravando y no te dejan avanzar espiritualmente. Son de las cosas, de los problemas emocionales que son brechas para el enemigo entrar a nuestro corazón. Amén. Entonces, todas situaciones emocionales, hermanos, si usted tiene situaciones emocionales que no ha resuelto, pueden ser brechas que usted, y de esto que le estamos hablando, tanto como problemas emocionales, maldiciones, descuido, y todas estas situaciones, son cosas a veces que uno especialmente las maldiciones y los problemas emocionales, son cosas que aunque tú no quieras fallarle a Dios, muchas veces tú le fallas a Dios, porque es que son cosas que tú no tienes control sobre ellos. ¿Entiendes? Son muchas cosas que a veces que no tenemos control sobre esas cosas, entonces ahí perdemos. Entonces, una de las causas principales también es el descuido espiritual. Eso es una brecha tremenda. Cuando dejamos de orar
cuando dejamos de ayunar, cuando dejamos de congregarnos. Todo eso son brechas que abre al enemigo y que nos puede traer situaciones. Jesús dijo en Mateo 26:41, velá y orá. Mira esta frase, velá y orá para que no entre en tentación. Velá y orá. O sea, tú tienes que estar orando, pero a la misma vez tienes que estar velando. Despierto. Velando. Entonces, ¿qué significa eso? Que aparte de tú tener una vida de oración, también tienes una vida de velar. ¿Qué es alguien que vela? Alguien que está mirando todo a su alrededor. Alguien que no simplemente se adapta a la oración, sino que está pendiente de todo. Alguien que está de vela es como un guachimán, que debe estar pendiente a todos los movimientos. O sea, yo estoy orando, pero yo también estoy velando. O sea, hay personas que oran, pero no velan. Entonces no velan, el enemigo entra. Hay personas que velan, pero no oran. Entonces, Jesús da la combinación de las dos, velar y orar para que no entre en tentación. Entonces, son de las situaciones que pueden traer situaciones fuertes a nuestras vidas. ¿Por qué, pastora, usted entiende que el no orar le hace daño a nuestra vida espiritual? Bueno, porque yo entiendo que a través de la oración podemos conectarnos con el Padre a través del Espíritu Santo. Siempre Jesús, siendo Jesús, sin mancha, sin pecado, dice la palabra que Él se retiraba a los montes a orar, a buscar. O escúcheme bien, Jesús, sí. Entonces, pastor, si Jesús siendo Jesús amanecía orando, cuando estaba en proceso, le oraba al Padre, si es tu voluntad, pase esta copa de mí. Cuando estaba en el desierto, era orando y ayunando. La importancia de ayunar, de orar también, porque cuando oramos, ya no vivimos nosotros, ya nuestras emociones tienen que someterse al Espíritu, pastor. Porque recuerde que el Espíritu es el que nace. Pero oiga bien, la mala costumbre, los malos hábitos, escúcheme bien, pastor, que nosotros vivíamos en el mundo cuando no conocían al Señor, siguen ahí adentro. Así es. Siguen en el alma y eso va saliendo. Y va saliendo, ¿por qué? Porque no ha habido una disciplina espiritualmente. No ha habido una formación. Entonces, para el cristiano ser formado, tiene que ser disciplinado. Hay disciplina que nosotros debemos de aplicarnos en nuestras vidas. Porque Jesús mismo dijo, pastor, que el que lo ama guarda sus mandamientos, pero el que no lo ama no lo guarda. Hay personas que aún tienen varios años en iglesia, son ancianos, tienen muchos años y siguen con lo mismo, siguen jugando los mismos números, pastor. Así es. Siguen mintiendo, siguen cogiendo fiado y no pagando. Así es. Siguen ultrajando al hermano, siguen hablando con la vecina. ¿Y por qué usted cree que eso sale de adentro de ellos? Porque eso es lo que hay dentro de ellos. El espíritu nació, pero las emociones, los malos hábitos, comportamiento desviado a la palabra de Dios, aún siguen ahí. Entonces, oiga bien, en esa persona, pastor, tiene que haber un desalojo. Así es. Pero para esa persona ser libre, escúcheme bien, ser libre y ser dirigida por el Espíritu Santo de Dios, tiene que reconocer que está mal. Porque hasta que una persona no reconoce su condición, no puede ser libre, porque está encubriendo sus pecados, está encubriendo sus errores, su falta. Entonces, ¿qué hace? Que siguen en lo mismo. ¿Por qué? Porque no reconocen. Entonces, la oración nos ayuda, pero también hay decisiones que son personales, como acabo de reiterar, que tiene que reconocer. Dice la palabra que el Espíritu nos redarguye. El Espíritu nos ministra, pastor, nos hace entender lo que está mal, nos reprende, pero aún así llegamos a un estado que somos practicantes de pecado, que estamos acostumbrados a hacerlo y pensamos que podemos llegar a la iglesia
y ser cristiano en la iglesia, pero en la casa o fuera de la iglesia ya no somos cristianos. Si tenemos que murmurar con la vecina, murmuramos. Si tenemos que desfifarrarnos con él, no. Aquí hay orden. Entonces, por eso es que la palabra dice en Efesios, Pastor 4, que ese versículo ha marcado mi vida. No podemos dar lugar al diablo. Así es. No podemos. No se le debe dar lugar al diablo. Entonces, ya hablamos de varias cosas que dan entrada al enemigo, que le abren brechas al enemigo para entrar a nuestras vidas. Hablamos sobre las maldiciones, hablamos sobre las situaciones emocionales no resueltas, hablamos sobre la carne, nuestra concupiscencia, hablamos sobre el descuido espiritual. Ahora bien, ya entró el enemigo, entró el pecado en nuestras vidas. ¿Qué sucede en nuestra vida espiritual cuando entra el pecado en nosotros? ¿Qué sucede? Y prestemos atención a esto. Usted que me está escuchando, que me está mirando o que ha de ver esta transmisión, este video. ¿Qué pasa cuando ya el pecado entra? O sea, ya que Jesús ha limpiado nuestro templo, ya que Jesús ha cambiado nuestras vidas. Pero ¿qué sucede cuando nuevamente dejamos entrar el pecado a nuestras vidas? Lo primero es que poco a poco comencemos a perder la sensibilidad espiritual. Y muchas veces cuando le fallamos por primera vez a Dios, nos arrepentimos, lloramos, nos estrellamos. Pero si continuamos en esa vida y el pecado toma residencia, porque como yo siempre les digo ya a las personas, una cosa es caer en un pecado y otra cosa es ser residente del pecado. Pero el primer paso es caer. El segundo caso es que él se quede. Porque si en la primera caída tú no cierras las brechas, porque es lo primero que debemos evaluar. Si por alguna de estas razones que ya hemos mencionado atrás caemos en pecado, usted tiene que ver qué sucedió, dónde estuvo la fuga, dónde estuvo el escape, por dónde entró. O sea, no se quede en el resultado final, sino en lo inicial. El mayor problema cuando caemos en pecado, en una situación difícil de pecado, cuando regresan los espíritus inmundos en nuestras vidas, no es la consecuencia que tenemos cuando hemos fallado, es lo que nos llevó la puerta de entrada a esas cosas. Entonces, es lo primero que debemos analizar. Debemos analizar que por dónde entró, o sea, qué pasó, qué descuidé, qué estuvo mal, qué no hice correcto, qué puerta está abierta, hay una maldición activa, hay una situación emocional no resuelta, hay descuido, le di mucho lugar a la carne, a mis deseos, a mis concupiscencias. O sea, son de las cosas. Pero ahora, ¿cuál fue el punto inicial? Ahora bien, le pedimos perdón a Dios, nos reconciliamos, esas cosas, pero bloquee de una vez para que eso no vuelva a suceder. Ahora bien, si usted no toma las indicaciones necesarias, el pecado no solamente te va a visitar, sino te va a habitar en tu templo, habitar en tu vida. Entonces, ¿qué comienza a suceder? Repito, quizás la primera, la segunda vez, usted siente mucho dolor, mucha angustia, usted siente como que se va a morir. Pero poco a poco, la tercera, la cuarta, la quinta vez, ya esa sensibilidad se está yendo. Y va a llegar a un extremo donde usted fallarle a Dios, donde usted hacer las cosas incorrectas delante del Señor, se va a ver como una costumbre. Y cuando llegamos a esa condición, cuando llegamos a ese nivel de que el pecado, de que fallarle a Dios es una costumbre, hermano, mire, ese es el mayor nivel de fracaso en nuestra vida ministerial. No reconocer el pecado. Exactamente, eso es algo terrible, muy terrible. Entonces, lo primero que comenzamos cuando el pecado viene a nuestras vidas, lo primero que comenzamos a perder la sensibilidad. Hay un ejemplo en 2 Samuel 11, que David cuando tuvo el pecado, cuando cayó en esa situación con Betsabé, lo primero que David hace es que en un tiempo de guerra, él estaba descansando. O sea, en un tiempo de guerra, David estaba descansando y estaba mirando, contemplando, quizás, y ahí se encontró con esa imagen de esta mujer, y ya usted sabe lo que sucedió de ahí en adelante, cómo él la manda a buscar, cómo peca, con ella, descubre que ella es casada, que uno de sus sirvientes más fieles llama a su sirviente a Urías,
Urías era un hombre tan fiel a David que quiso ser un guardaespaldas de David, no quiso estar con esta mujer. Y vemos todo lo que sucede, una cosa tras la otra, hasta que llega al extremo que David manda a poner la primera línea de batalla para que lo maten. Quizás para otros, bueno, David lo mandó a pelear como un guerrero. Pero Dios no mira lo que tú haces, Dios mira el corazón. La intención era desaparecer a Urías. Y esto fue muerte planeada. Muerte planificada, un homicidio. Y de verdad, eso destruyó. Pero nos damos cuenta, David iba haciendo una cosa tras otra, y no está dando cuenta. Es como dice el Salmo 42:7, un abismo llama a otro abismo. O sea, cuando tenemos un pecado que no lo resolvemos, eso va a traer otro pecado. Un abismo llama a otro abismo. Un pecado va llamando a otro pecado. Tú comienzas con una mentira. Óigame bien, una simple mentira a veces nos lleva a grandes pecados. Porque cuando tú comienzas a hablar mentira, cuando tú comienzas a engañar, eso aleja la presencia de Dios de nuestras vidas. El Espíritu se contrista. Sí. Y como que no tomamos, se contristó el Espíritu Santo y como que no tomamos eso en cuenta. Y lo dejamos así como que nada está pasando. Entonces ahí vienen a traerte otras cosas que te atraían antes, comienzan a traerte. Y tú no sigues. Un abismo llama a otro abismo, otro abismo. Y cuando viene a ver todas esas cosas que tú dices, pero Dios mío, ¿cómo yo terminé en esto? El problema es que comenzaste con algo pequeño, pero no le cerraste la puerta hasta que terminaste en cosas que te afectaron y que fueron de gran estorbo a tu vida espiritual. Entonces, David siguió hasta que fue confrontado por el profeta Natán. Entonces, cuando fue confrontado, ahí fue que volvió en sí. Entonces, el pecado hace perder la sensibilidad. Otro gran ejemplo es el ejemplo de Sansón. Sansón mostró una debilidad por las mujeres, y aunque sus padres le alertaron en determinado momento, él no decía caso, porque él simplemente venía y Dios lo respaldaba y esa persona lo destruía y se levantaba y agarraba una puerta y agarraba la queja de un burro y él como que él entendía que él todo lo resolvía. Que eso es una situación muy complicada. Cuando pensamos que tenemos control de las cosas. Yo le fallo a Dios, pero yo me arrepiento y todo sigue normal. Hermano, Dios me perdona. Y claro, Dios te perdona si lo hace de corazón. Pero volvemos a lo mismo y nos volvemos así como perdemos esa sensibilidad espiritual. Y vemos como Sansón, y aunque en algunos casos fueron propósitos de Dios, pero también nos deja una gran enseñanza. Sí. También nos deja una gran enseñanza para que nos cuidemos. Hasta que Sansón llegó a Dalila. Y aún Dalila le propone cosas y trata de manipularlo. Y él le dice, no, si me amarran con soga, amarran la soga, la destruye. Si amarran mis clinejas y destruye. Él no se está dando cuenta que un espíritu destructor lo quiere destruir. ¿Por qué? Porque perdió la sensibilidad espiritual, hermano. Cuando perdemos la sensibilidad espiritual, eso trae muchas consecuencias en nuestras vidas, porque no nos damos cuenta, no percibimos. Estamos pecado tras pecado y no nos percibimos, hermano, de lo que está sucediendo. Él operaba en la manifestación del poder de Dunami del Señor. Sí, pastor. Y quizá por eso se confió hasta el punto que el Espíritu de Dios se apartó de él. ¿Y dónde fue llevado Sansón? Claro. ¿Dónde fue llevado? Entonces, a ese punto es que nosotros no debemos de llegar. Porque la fuerza que tenía Sansón no era porque quizá era grande. Muchos dicen que Sansón era un gigante. No. He escuchado otros que Sansón era de estatura normal. Claro. O sea, lo que hacía grande a Sansón, la fuerza de Sansón no estaba en su físico. No. Estaba en el Espíritu de Dios, estaba en Sansón. Exactamente. Entonces, no importa cuán fuerte seamos, yo siempre digo algo. El hombre más fuerte de la Biblia fue destruido por una debilidad, que fue Sansón. Claro. El hombre más sabio de la Biblia, que fue Salomón, terminó ofendiendo a Dios por una estupidez, porque se fue yendo a otros, a adorar a otros dioses y hacer cosas que a Dios no le agradan. O sea, que dijo, pero el hombre más sabio tomó una decisión tan que no
que carecen de sabiduría. El hombre que tenía el corazón como el de Dios, que fue David, mira lo que hizo. O sea, no importa qué grandes seamos, ni cuánta sabiduría tengamos, es que si le damos lugar al pecado, nos va a destruir. Pero Amén. Salomón, el Señor había dado una palabra, un mandamiento, que a Israel que no se podían unir a mujeres de otro pueblo pagana. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que hizo Sansón? Entonces, esas mujeres casi viene siendo la misma situación de Sansón. Esas mujeres lo llevaron a adorar, a inclinarse delante de sus dioses. Entonces, debemos Salomón. de tener cuenta, Salomón, sí. Debemos de tener mucha cuenta y mucha precaución, porque muchas veces operamos en los dones. Así es. Porque el Señor se manifiesta, pastor, donde hay una necesidad. Uh-huh. Así El es. Señor se manifiesta donde hay una necesidad. Y si tú eres el instrumento que está dispuesto en ese momento, no es muchas veces porque estamos bien, porque ahí viene la confusión de la iglesia, pastor. Claro, y es que muchas veces usamos la fortaleza espiritual que tenemos, usamos esa fortaleza espiritual para esconder nuestro pecado. Y no importa si tú eres fuerte en una área de tu vida, pero si tú lo usas para esconder el pecado, para decir que tienes, para justificarte, eso te va a destruir. Sansón fue el hombre más fuerte y terminó cayendo por una debilidad. ¿Te me entiendes? Salomón fue el hombre más sabio y le terminó fallando a Dios, haciendo cosas que a Dios no le agrada, siendo el hombre más sabio, siendo el hombre más entendido. La sabiduría no simplemente no es hablar bonito. La sabiduría es tomar decisiones adecuadas. Amén. Lo que hace un hombre sabio no es decir palabras de sabiduría, es tomar decisiones sabias. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así es. Exacto. Entonces, tomar decisiones sabias es lo que hace a una persona sabio. Porque y nos damos cuenta en la vida de Salomón. Tomaba decisiones muy sabias y eso lo hizo ser un hombre muy sabio. Entonces, mira qué decisión tomó que no fue una decisión sabia. Entonces, descuidarnos, dejar de entrar a luz al pecado, trae muchas consecuencias a nuestras vidas. Trae muchas consecuencias a nuestros corazones. Otra de las consecuencias que nos pasan a nosotros cuando le fallamos a Dios es que se endurece el corazón. Se nos endurece el corazón, hermano. El pueblo de Israel, y eso está, no sé si tienen por ahí la parte, en Hebreo 3:7, que dice que el pueblo de Israel se le endureció el corazón en el desierto. Se le endureció el corazón. Y muchas veces el pecado endurece nuestro corazón y nos vuelve insensible. Y a veces nos predican y no le hacemos caso, porque el corazón lo tenemos duro. Mire, el pecado, a un cristiano que reside en el pecado se le endurece el corazón y eso es algo terrible. Y muchas veces si nos hablan de esa situación, muchas veces nos ponemos guapos, muchas veces nos decimos, como yo le comentaba anoche, muchas veces, está predicando por mí, eso es para tirándome puya, tirándome punta, pero no reconocemos nuestra condición. Porque no quiere reconocer. Exactamente. Quieren seguir en lo mismo. Se le endurece el corazón y aun viendo las cosas, no entendemos. Y es lo que Jesús le dijo a los escribas, los fariseos. Usted tiene el corazón duro, porque ellos veían a Jesús liberar, resucitar. Jesús tenía todas las condiciones del Mesías esperado, pero ellos tenían el corazón tan entenebrecido, tan duro, que ellos nunca reconocieron a Jesús. Ellos viendo eran ciegos. Ellos escuchando eran sordos. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque el corazón lo tenían duro. Entonces, el pecado endurece nuestros corazones, hermano. El pecado endurece nuestros corazones. Claro, pastor, porque hay un punto muy importante y es que cuando alimentamos el pecado nos hace perder la insensibilidad a la presencia del Señor. No nos permite reconocer que estamos mal. Incluso si nos amonestan por la palabra, nos sentimos mal. Porque recuerde que la palabra nos habla en Romanos
de que el Señor lo entregó Ujú, a un entendimiento entenebrecido ujú. por la dureza de su corazón. Claro. Porque ellos se inclinaron hacia la creación y Ujú. no hacia quien hizo la creación. Así es. Y entonces eso trae consecuencias, Claro. porque la palabra es clara y es precisa, pastor. Ujú. El Señor nos habla muy claro y nos dice que Él nos dará por inocente al culpable. Así es. Y por eso es que la palabra dice que cuando conocemos la palabra y nos vivimos por ella, entonces nos hacemos nosotros mismos mentirosos. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra, pero vivimos la mentira, pastor. Así es. Entonces muchas personas se sienten mal cuando, un ejemplo, a través del Espíritu Santo le hablan por la palabra lo que esa persona está haciendo y Dios le está dando una voz de alerta. Porque la palabra dice que no quiere que nadie se pierda, pastor. Así es. Entonces el pecado es muerte y el pecado nos separa del Señor. Y una de las cosas que suceden también, pastor, es que queremos que no acomoden el pecado, que lo A nuestras justificamos, vidas exactamente, lo personales. justificamos. Sí. Eso, mi hermano, eso, si usted está mal, nunca justifica. Usted está mal, diga yo estoy mal. Pero no espere paño tibio. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias, en muchas personas que le acomodan el pecado, que le justifican. No, sí, yo entiendo que usted es así porque... Siga viniendo. Exactamente, no, tranquilo, no se preocupe por eso. El Señor un día lo hace o justifican esa situación. No, hermano. Cuando nosotros le fallamos a Dios, si queremos encontrar a alguien que nos justifique, alguien que no pase paño tibio, alguien no, pero el pecado, pero en realidad le hacemos más daño. Si tú estás en una iglesia, si tú estás en una casa donde a ti se te habla la verdad, donde a ti se te aconseja, siéntete privilegiado. No vea a tus líderes, a los predicadores de esa iglesia, no lo veas como tus enemigos, velo como tu amigo porque te están diciendo la verdad. Lo que pasa, pastor, que ya su corazón se ha endurecido. Uh-huh. Y ya por más, entonces, ya son, aunque están oyendo, no pueden escuchar, Uh-huh. no pueden aceptar. ¿Por qué? Porque es como si rebotaran las palabras, como yo no las acepto. Uh-huh. Yo estoy así por esto y esto. Yo sé que el Señor lo va a hacer. Incluso hay personas que se hacen culpables de cosas que la otra persona le hace, Claro. para seguir en la misma condición. ¿Por qué? Claro. Porque allá hay una mente cauterizada, pastor. Uh-huh. Hay una mente cauterizada en una cárcel del abismo. Uh-huh. ¿A través de quién? De los espíritus inmundos. Así es. Porque ¿por qué Dios lo entregó a mente reprobada? Porque aún viendo lo que Dios hizo, lo que Dios ha hecho, y muchas veces nuestro corazón se endurece. Así es. Porque cuando le damos entrada al pecado, no muchas veces nos justificamos porque a mí me hicieron esto cuando yo era pequeña, me hicieron esto, Claro. yo he pasado por... Todos hemos pasado Porque por hablando ahorita de las diferentes. situaciones emocionales no resueltas. Exactamente. Entonces nos justificamos con eso, no. Sé que quizás te causan un daño, quizás dicen, no, pero es que hay que trabajarlo, no te justifique, no justifique el pecado, no justifique las cosas, porque cuando tú lo justificas es como un clavo lo clava más profundo. Claro. O sea, el justificarnos, el acondicionarnos, el decir, el acondicionarlo, el decir que yo soy así y así me quedo, que yo nací así. No, hermano, tú se puede cambiar, se puede ser diferente. Se puede ser diferente. Amén. Entonces, esas son de las cosas que suceden en nuestra vida cuando ya dejamos que el pecado habite en nuestro corazón. Otra de las cosas que pasan. Pastor. Ajá, dígame. Pero déjame decirle, porque David le dijo al profeta Natán que ese que hace, y cuando Natán el profeta lo confrontó, y eso para allá pasa. voy, para allá voy. Ay. Para allá voy. Bueno. Otra de las cosas que suceden en nuestras vidas cuando el pecado habita en nosotros es que nos volvemos jueces de otros, lo que usted iba a decir en ese preciso momento, que habla en 2 Samuel 12 del 1 al 7, cuando David confrontado por el profeta, Natán,
que el profeta le habla un caso, que le dice que un hombre rico tenía varios ganados y que había otro hombre pobre que nada más tenía uno solo, bien bonito. Entonces él, en vez de matar, de coger una de las muchas que tenía, mató el pobre. Lo primero que David le dice al profeta, no, ese merece La muerte. ese merece la muerte, el que hizo eso, porque si tú ¿Quién teniendo, ¿quién es? Porque ese merece la muerte. Y cuando el profeta Natán le dice a David, ese eres tú. Ay, se cayó la careta. Ahí se cayó todo. El disfraz. Entonces, ¿qué vemos en David? Él se volvió un juez. ¿Y qué dijo él? No, se merece la muerte. Él mismo se condenó, por eso pasó, el hijo se murió. Exactamente, claro que sí. Entonces, exacto, mira, entonces, nos volvemos jueces y queremos cuestionar. Una gente que está en el pecado es una persona que siempre le busca falta a otro. Exactamente. Siempre mira la debilidad Quiere de los encontrar otros. Compañero. Exactamente, pero usted ve que se vuelve experto en condenar a las demás personas. Siempre anda buscando algo. Siempre anda buscando, y esa es la condición de su corazón. Por eso vemos personas por ahí que mandan mucho para el infierno. Y si usted le hace un escáner a ese corazón, hay un problema de fábrica. Porque no ellos resuelve. son acusados por ellos mismos. Exactamente. Entonces, por eso ellos acusan, pastor. Exactamente. Entonces, se vuelven acusadores porque por su propia condición. Por eso, cuando usted vea un predicador o alguien que vive acusando y hablando cosas, hay situaciones. Fuerte. Hay situaciones fuertes. Yo nunca olvido un caso de un pastor, que ese pastor yo recuerdo que yo hablaba con él y eso era que fulano esto, que tal fulano, que evangelista es esto, que tal pastor hace aquello, que hace aquello. Y yo me cargaba cuando yo escuché, por Dios mío. Y después, este pastor que hablaba de esas situaciones, yo lo vi haciendo cosas tan fuertes. Yo digo, Dios mío, ¿qué pasó? Y era por sus mismas condiciones que él juzgaba a los demás. O sea, para él no había ningún pastor santo. Todo el mundo era descarriado. Todo el mundo tenía problemas. Era la que aprobaba y desaprobaba. Exactamente. Pero era por su propia condición. Dios. Entonces, cuando nosotros le estamos ya a evitar el pecado, nosotros comenzamos a ser jueces como hizo David. Él quiso juzgar aquella historia que le hizo el profeta como juez y no se daba cuenta que era por su propia condición. Como dicen por ahí, para la mujer en la calle no hay todas las mujeres son malas. Para el hombre mujeriego, todos los hombres son malos. ¿Por qué? Porque ellos miran desde su óptica, con los lentes de pecado que ellos tienen. Entonces, cuando tú miras con los lentes de pecado, todo lo que tú ves lo ves sucio, porque tú estás sucio. Entonces, esa es una de las características de una de las personas que ha dejado que el pecado habite, que siempre está cuestionando, que siempre está juzgando, que siempre está criticando, que siempre está chismeando, que siempre está hablando de la situación de otro. Y es por eso, ahí se refleja el espejo de nuestra propia condición. Eso es algo muy triste, muy apenado esa parte. La palabra dice que para lo impuro, todas las cosas son impuras. Claro. Y para lo puro, todas las cosas. Y es así, pastor, porque nosotros, cuando hablamos con los hermanos, puede ser hasta 5 minutos. Muchas veces nos podemos dar cuenta de la condición de ese hermano. Claro. Que necesita una autoliberación. Claro. Que necesita una reconciliación. Que necesita, oiga bien, volver a los pies de Cristo. Pero hasta que esa persona no reconoce, porque el Señor no es como el ladrón que viene a matar, a hurtar y a destruir y entra a la fuerza. No. El Señor quiere que nosotros vengamos a sus pies, pastor. Así es. Y nos postremos y nos humillemos y confesemos nuestras debilidades, nuestros pecados. ¿Para qué? Para entonces manifestar su poder en nuestras vidas. Pero algo que yo no confiese, que yo no se la presente al Señor, que yo entiendo y sé que estoy pasando, ¿cómo el Señor me va a libertar?
¿Por qué? Porque yo no quiero salir de esa cárcel. Yo no quiero salir de esa situación. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan de que muchas veces no salimos de la condición en la cual nos encontramos porque no queremos despojarnos. Así es. No queremos soltar la palabra en buen dominicano. Claro. Entonces, eso es una de las características de cuando el pecado habita. Otra de las características es que nos volvemos religiosos. Ay. Jesús le dijo a los fariseos en Mateo 23, 27, es fariseo que tienen apariencia son sepulcros banqueados. O sea, por dentro, por fuera, son muy bonitos, pero por dentro están llenas de podredumbre. Ay. Si vamos al sepulcro de una persona rica, de una gente, vemos que yo he visto algunos como dicen aquí, nichos, donde están sepultados personas de mucho dinero que parecen castillo. Una cosa preciosa, wow, pero eso cualquiera quisiera vivir. Tú lo ves por fuera y cualquiera quisiera vivir dentro de ellos. Pero si tú te tapas lo que hay dentro de ese nicho, como decimos aquí en República Dominicana, hay huesos, hay pudredumbre, hay mal olor. Y muchas veces el pecado nos vuelve religioso, que aparentamos una cosa, pero en realidad somos otra. Escúcheme bien, aparentamos una cosa, pero en realidad somos otra. Entonces eso es ser religioso. El religioso te da una apariencia de piedad, pero es un religioso. Entonces nos volvemos monótonos religiosos, porque cuando el pecado habita en nosotros, vamos a la iglesia constantemente, hacemos lo que tenemos que hacer, diezmamos, ofrendamos, y como que no hay nada. Y lo hacemos por mera religiosidad. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de la presencia de Dios y simplemente hacemos las cosas porque tenemos que hacerlo. Como un compromiso. Como un compromiso. Entonces ahí se pierde la esencia del evangelio. La religión te hace perder la esencia del evangelio. Entonces el pecado nos vuelve religioso, más no cristiano, más no gente que están cerca de la presencia del Señor. Amén. Otra de las características de cuando ya el pecado habita en nosotros es que entramos a un ciclo vicioso. Un ciclo vicioso. O sea, comenzamos un ciclo vicioso. Comenzamos en A y terminamos en Z y volvemos a la A. Y vemos muchas personas que dicen, yo quiero cambiar, y hoy amanecí que yo quiero cambiar, y ese día está bien, quiere cambiar, y la partida dura 3-4 días, pero a los 3-4 días vuelven de nuevo y caen en la misma situación. O sea, nos volvemos un círculo vicioso. Queremos y no queremos, queremos y no queremos. Damos un paso para adelante y dos para atrás. Un paso para adelante y dos para atrás. Entonces, nos volvemos en ese círculo vicioso. Y eso es una de las características de que que pasa en nuestras vidas cuando le dejamos que el pecado entre en nuestro corazón. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. Porque en un círculo de eso podemos morir. Y lamentablemente, ¿sabes? Tuvimos recientemente en marzo una tragedia en nuestro país y yo he hecho testimonios de personas que estaban ahí, personas cristianas, que ya estaban cristianos, que fueron a ese lugar, a esa discoteca. Y bueno, lo hicieron quizá para divertirse. Muchos dijeron, bueno, yo lo voy a hacer hoy ya, para compromiso. Hoy es la última vez que yo visito ese lugar. Y mira cómo murieron lamentablemente en ese lugar. Mira cómo murieron lamentablemente en ese lugar. Y quizá, porque quizá digo yo, muchas personas no tuvieron no pudieron ni siquiera arrepentirse porque fue una muerte instantánea. Y si una persona de esa murió instantáneamente, fácilmente perdió su alma. No digo que se perdió porque no sé, esa parte le corresponde a Dios. Pero lo que quiero decir es que muchas veces cuando andamos en el círculo vicioso de hoy cambio y mañana no, hoy cambio y mañana no, inconstante. Cuando volvemos exactamente en ese círculo vicioso y en esa inconstancia, si la muerte nos sorprendió, fácilmente nos perdemos. Fácilmente nos perdemos. Entonces, esa es una de las características que trae el pecado cuando entra en nuestro corazón. Otra de las características que hablamos al principio, pero que comenzamos a generar, es que trae maldición. Cuando un cristiano vuelve al pecado, entra una maldición, activa una maldición sobre él y sobre su generación. Así es, claro. Óigame bien,
óigame bien, cuando usted como cristiano deja que el pecado more nuevamente, después que Cristo lo redimió, después que Cristo lo liberó, después que Cristo lo cambió, y deja que el pecado entre. No hablando de que usted tenga una caída, no, estoy hablando de que usted deja entrar al pecado, usted entra en maldición. Y fácilmente sus hijos van a tener la lucha que usted tiene. Sus nietos, sus bisnietos, tataranietos van a tener las luchas que usted tiene, la van a tener. Y por eso yo he visto familias que son inconstantes en el evangelio. Que su papá es inconstante, su hijo es inconstante, siempre están en la iglesia, pero inconstante. ¿Por qué? Porque alguien activó un pecado, alguien activó. O sea, cuando tú eres un líder, un hombre o una mujer de Dios, y tienes pecado oculto, no confesado, eso es una maldición que se activa sobre esa familia. Mi hermano, eso es algo terrible. Hermano, eso es algo terrible. ¿Usted sabe por qué, pastor? Porque hay un reclamo en el mundo espiritual. Claro. Hay un reclamo espiritual. Quizá los hijos no han sido que han activado esa maldición, sí, pero la activó su padre, claro, su abuelo. Entonces la palabra dice que nosotros como padres tenemos que darle cuenta a Dios de cómo criamos a nuestros hijos. Entonces, y también dice que nosotros como padres bendecimos a nuestros hijos o maldecimos a nuestros hijos. Los maldecimos a través del pecado porque le damos una legalidad, porque activamos una maldición a través del pecado. Entonces eso es cosa que muchas veces por falta de conocimiento, vuelvo y reitero, se repite la misma historia, se repite la misma situación, que el papá dejó la mamá de los hijos, pues se fue con otra, viene el hijo y se casa y le hace lo mismo, viene el nieto y se casa. ¿Por qué? Porque hay una activación. Claro, y muchas veces vemos en el ministerio, no en todos los casos, porque eso no puedo decir que en todos los casos, pero muchas veces los padres, tienen pecado oculto, adulterio, y muchas situaciones, engaño, lujuria, esas cosas, y se quedan callados, porque muchas veces, mientras más alto a veces un ministro, un pastor, un evangelista, por el temor a la caída brusca, muchas veces esconden pecado y habitan en pecado. Y vemos como muchas veces, no en todos los casos, esos hijos se descarrían de una forma rara, una forma terrible. Pues repito, no en todos los casos, pero sí he visto casos de esto, y los hijos se descarrían y esa casa ministerial se vuelve un desastre. Se vuelve un desastre. ¿Por qué? Porque como decía la pastora, hay un reclamo. Y como el enemigo le interesa que tú estés ahí con ese pecado oculto, el enemigo le interesa, dijo, bueno, déjame trabajarle a uno de sus hijos, déjame destruirle a sus hijos, déjame destruirle su familia, déjame destruirle su matrimonio. Porque créame, hay personas que el enemigo les conviene que estén callados con el pecado porque van generando maldiciones. Y eso es lo que el enemigo, dice la palabra, que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Entonces, muchas veces somos generadores de maldiciones. Escúchame bien, muchas veces somos generadores de maldiciones. Entonces, el pecado habitado en nuestras vidas genera maldición. Claro. Hermano, si usted no se conforma a esa situación, porque está generando maldición, que le va a hacer daño a usted, a sus hijos y a sus nietos y a sus hijos, y aún a sus hijos espirituales. Porque muchas veces cuando tenemos situaciones como cabeza, eso se traslada a nuestros hijos espirituales, hermano. O sea, eso es terrible, hermano. Entonces, la idea de este mensaje hoy no es acusar a nadie, no. Es que entendemos que el pecado habitado, el pecado continuo, cuando el pecado le damos hábitat en nuestra vida espiritual, no hace tanto daño, que no simplemente que no le falle, porque muchos dicen, no, yo estoy sentado en una silla, yo no canto, no predico, y como que se conforman en ese estilo de vida, y como que nada de nada, hermano, no, sí. Hay situaciones que hay que trabajarlas. Si usted no la trabaja, le van a traer muchas situaciones muy, muy complicadas, pastora. El pecado que no se trabaja en nuestras vidas nos consume y nos destruye. Hay mucho azote. Ahora mismo hay mucho azote, pastor.
porque muchas veces somos practicantes de pecado y siempre andamos buscando una justificación. Así es. Andamos buscando siempre a alguien o algo para echar la responsabilidad de nuestra condición. Ujú. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender los tiempos. Estos son tiempos peligrosos, pastor, Amén. Muy donde peligroso. ya a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Sí, eso. Ya nada de nada. Sí, eso. Entonces, esa moda, esa moda no puede entrar a la iglesia. No. Yo soy de la pastora que creo que aquí hay principio establecido y que hay mandamientos que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros tenemos que darle cuenta a Dios y que cada uno de nosotros tenemos una Biblia para escudriñar y tenemos al Espíritu Santo que está ahí esperando por nosotros para que nosotros le demos entrada a nuestras vidas, para que sea el que nos guíe a toda justicia, a toda verdad. Pastor, ¿cómo yo voy a cambiar si no dejo de hacer lo que estoy haciendo, que sé que está mal? ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a cambiar si no dejo de hacer lo que yo sé que está mal en mi vida? No hay forma. Si yo no tomo una decisión radical en mi vida. Exactamente. No hay forma. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que amo al Señor y sigo haciendo lo que no debo de hacer? O sea, es que eso, es como le decimos, hablamos de la característica y sobre las consecuencias son muy fuertes, ¿sabes? Si no trabajamos esto, hermano, el precio es muy alto. Demasiado. O sea, el precio es muy alto y como ya le hablaba y ya finalizando con esto, una de las cosas que causa es que nos apartamos de Dios y otra, la peor de todas, es que perdemos nuestra alma. Ay, entonces, esta salvación tuvo un precio muy alto en la cruz del Calvario y a veces perderla por un simple un gusto, plato de lenteja, por un simple capricho, por una emoción no resuelta, por una maldición no desactivada. O sea, no vale la pena, porque a veces uno dice, bueno, pierdo mi salvación, pierdo el propósito de mi vida por esta cosa, pero el día que tú pierdas tu alma para siempre, tú va a preferir lo mismo que sucedió en la parábola de rico y Lázaro. Cuando el rico se vio en el infierno, él deseó ser como Lázaro. O sea, él deseó ser un Lázaro, un mendigo aquí en la tierra. Exactamente. Y no haber perdido su alma. Entonces, es mejor, hermano, pasar 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50 años de prueba, de agonía, de tribulación en la tierra. Y al final, ganar su alma para siempre con el Señor, agarrar la salvación. Entonces, lamentablemente ya la salvación no se predica, no se habla de la salvación. Y eso ha desviado a la persona que nada más nos concentremos en la tierra, en el poder, en el dinero, en las cosas de la tierra y no hemos olvidado de la salvación, hermano. Es un punto muy importante, exactamente, pastor. Entonces, la salvación es algo muy importante. Yo recuerdo cuando los mensajes que se predicaban en mi niñez, en mi adolescencia, era de la salvación. Porque cuando tú pones tu atención en la salvación, cuando tú pones las cosas de la tierra, tú la ves como pasajera, porque tú estás enfocado. Son necesarias, pues no, son necesarias, no claro. La prioridad. Pero exactamente, pero tú ves todo más pasajero y te concentras más en la salvación. Y cuando concentramos en la salvación, resistimos, aguantamos más. No, es que yo me importa mantener mi salvación. Entonces, cuando tenemos esa actitud, entonces ya por eso ese mensaje se ha disuelto. Y lamentablemente ya la gente nada más piensa en la tierra, ser bendecido en la tierra. Hablamos de bendición, de todas las cosas de la tierra, pero toda la tierra es pasajero, son buenas, pero son pasajeras y son momentáneas, pero la salvación no tiene fin. Amén, la salvación no tiene fin. Entonces, hermano, ya concluyendo con este tema,
El precio del pecado, después que hemos recibido a Jesús, es muy alto, muy alto. Entonces, vamos a reflexionar en esto. Yo sentía muy fuerte esta palabra de esta semana. Ayer la compartía con mis hermanos en la iglesia. Hoy cuando la pastora me dijo de este like, yo sentí que debía no dar esta palabra, hermano. Debía no dar esta palabra. Yo sentí muy fuerte porque, y como le digo, el propósito de esto no es juzgar ni cuestionar a nadie. El propósito de esto es que cambiemos, que reflexionemos, que no nos conformemos a esa vida, no nos conformemos a ese pecado. Quizás te sientes atado, atada, preso, enjaulado, pero no te conformes. Si tú crees que para que crees todo es posible, confiesa, levántate, di, Señor, yo sé que yo no sé cuál es la razón que yo fallo tanto. Yo no sé cuál es la razón que yo me pasa todo esto a mí. Yo no sé por qué me pasa esto a mí. Yo no sé cuál es la razón, de dónde viene, pero yo quiero cambiar. Todas las noches, dile, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar. Yo sé que tú me vas a cambiar. El otro día un hermano de la iglesia compartió un testimonio que me marcó mucho, que él decía que él llegaba borracho a su casa y borracho llegaba y se hincaba y se postraba así borracho de madrugada en su cama y decía, Señor, yo quiero cambiar, yo voy a cambiar, yo necesito cambiar. Y el día menos pensado el Señor aún tomando, el Señor lo cambió. Tomando, el Señor la bebida le produjo náusea y se quiso y dejó la bebida. Entonces, ¿por qué? Porque tenía la intención de hacerlo. Entonces, hermano, tú quieres cambiar y ya tienes pecados concentrados. Yo te invito lo primero es lo que yo llamo lo 1A de todas las cosas, es reconocer. Porque muchas veces no reconocemos que estamos mal. Muchas veces no reconocemos que pensamos que ya todo está así, que así yo nací, así yo me quedo. No, reconoce que estamos mal. Lo segundo es pedir misericordia al Señor. Mira, hermano, cuando entramos en una condición de pecado, siendo cristianos y nos mantenemos en esa condición de pecado, cambiar se hace casi imposible. Casi, no digo imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Porque cuando perdemos la sensibilidad espiritual, cuando perdemos el temor de Dios, cuando se nos endurece el corazón, cuando entramos en maldición, es casi difícil, casi imposible, casi. Porque hay un casi, pero no es imposible, hermano. Sí se puede cambiar, sí se puede ser diferente. Contigo que me está mirando, Dios quiere hacer cosas extraordinarias. Hay una mujer que me está mirando que dice, esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. Y que ahora en este momento está diciendo, Señor, yo sé que yo voy a cambiar. No te mires como lo que tú crees que eres. Mírate como lo que Dios dice que tú eres. No te mires como el enemigo te mira. Mírate como lo que tú eres. A ti que me estás mirando en este momento. A ti que me estás mirando en esta hora. Quiero decirte que se puede cambiar. Quiero decirte que tomemos, como decía la pastora ahorita, una decisión radical. Aquella que tomó el hijo pródigo cuando lo perdió todo. Que él dijo, yo voy a volver a mi casa, aunque sea como un trabajador. Oiga lo que dijo él. Yo no merezco ser hijo. Yo quiero ser aunque sea un jornalero. Pero por lo menos los jornaleros de mi casa, los jornaleros de mi papá, comen, están tranquilos. Y mira aquí, yo ni siquiera de la comida de los cerdos puedo comer aquí. Ay, Dios mío. Pero en mi casa, los jornaleros son más dignos, creo que yo era. O sea, él dijo, yo no merezco ser llamado un hijo. Y ese hombre tomó esa decisión de volver a aquella casa donde hizo tanto daño y salir. Entonces, y él se fue ahí para por lo menos ser, pero cuando él iba llegando, su padre no lo menospreció. Si tú quieres cambiar, Jesús nunca te va a menospreciar. Jesús nunca va a menospreciar al que quiere cambiar. Escúchame bien.
Jesús nunca menospreciará al que quiere cambiar, que se humilla de todo corazón y que se atreve a salir de su condición. Nunca lo va a menospreciar. Y aquel padre con amor eterno vino, lo abrazó, lo besó, hizo una fiesta y le volvió a su condición nuevamente de hijo. Amén. Y quizá tú has perdido muchas cosas por el pecado, porque le has fallado a Dios, quizá has perdido muchas cosas, pero hoy el Señor te abraza y te dice, si tú vienes y tomas la decisión, aunque te duela, aunque pierda lo que pierda, es mejor perderlo todo para ganar algo. Decía el apóstol Pablo, yo perdí todo, pero lo gané a él. O sea, no me importa todo lo que yo perdí, lo que me importa fue lo que yo gané. No importa lo que tú pierdas, que pierda estatus, que pierda la casa, que pierda, no importa lo que pierdas. Si gana Jesús, será más que importante. Y voy a dejar a la pastora con nosotros. Y no te me despegues de esta transmisión, no te me despegues del video. Estamos casi finalizando. La pastora quedará con nosotros. Vamos a entrar en un tiempo de intercesión, de renuncia. Porque yo sé que de esta transmisión, de esta transmisión, de este programa que hoy iniciamos, que con la ayuda de Dios lo vamos a seguir haciendo, personas van a ser restauradas y van a ser cambiadas. Pastora. Amén, amén. Pastor, en Lucas 10:19 dice así la palabra: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y Amén. escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza del enemigo, Amén. y nada os dañará. O sea, tú que dices, yo no puedo salir de esta condición. Amén. Yo siempre que intento vuelvo y caigo en lo mismo. Amén. No soy bueno para nada, nada me sale bien. ¿Para qué estoy vivo? Está vivo para un propósito del Señor. Eres un diseño de Dios aquí en la tierra. Oye bien, eres un diseño del Señor. No eres casualidad, como el enemigo muchas veces te quiere hacer creer. Así que el Señor nos ha dado las armaduras, la autoridad y el poder que necesitamos para ser resistentes a toda fortaleza de la tiniebla y a todo levantamiento en contra de los hijos de Dios. Amén. Así que solamente debemos de aprender a usar las armaduras en el momento correcto. Amén. Sí, saber cómo vamos a enfrentar al enemigo y cómo vamos a deshacer todo aquello que nos asedia en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tenemos las armaduras, tenemos el conocimiento, entonces vamos a someternos a Dios, entonces vamos a ser resistentes. Amén. Entonces nuestro adversario va a correr, va a huir. Pero al principio que el Señor ha establecido. Así es. Ahora, si hemos cometido pecado, si hemos fallado, si hemos caído, ¿qué puedo yo hacer, pastora? Yo te quiero decir lo que tiene que hacer. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Un punto, muchas veces queremos ser prosperados en todo lo que emprendemos, ¿sí o no, pastor? Así es. Queremos ser bendecidos, ¿sí o no? Amén. Yo sé que los que están ahí me siguen, pero aquí hay un punto muy importante que el Señor ha establecido en su palabra, pastor, que cuando encubrimos nuestros pecados, o escúcheme bien, los pecados que cometemos, no vamos a prosperar. No vamos a recibir las bendiciones del cielo. Porque ¿qué le dijo el Señor a Israel, pastor? Que si ellos se sometían a su palabra, la plaga que él envió a Egipto, no se la iba a enviar a su pueblo, ¿sí o no? Así es. Entonces esa palabra es para nosotros. Esa palabra es para el remanente del Señor aquí en la tierra. Aún están vigentes esas palabras. Entonces es un principio muy importante. Quizás tú le has fallado a Dios, te sientes desesperado, te sientes acusado porque el enemigo nos acusa.
El enemigo nos persigue, el enemigo nos hace creer que no tenemos acceso a un perdón a través de Jesús. Pero la palabra establece que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y que es un mediador, una persona que se pone en lugar de otro, pastor. Amén. Amén. Entonces, Jesús está ahí intercediendo por nosotros. Jesús es que aboga nuestra causa cuando el enemigo viene a acusarnos. Sí, porque Él trae evidencia. Hermanos, quiero decirles que cuando el enemigo viene a acusarnos, Él no viene a inventar con nosotros, no, hermanos. Él trae evidencia. Y usted va a decir, ¿cómo así evidencia, pastora? Sí, Él trae evidencia ¿de qué? De los pecados que hemos consumado, de los pecados que hemos practicado. Y Él tiene una factura y Él viene con esa factura que es una cuenta por pagar allí delante del juez. Y delante del juez que está sentado en el trono. Sí, en el tribunal celestial, pastor, donde está el juez, está Jesús y están los ángeles como testigos. Y también viene el adversario, el padre de mentira, el engañador, el diablo o Lucifer, como usted quiera llamarle. Él viene ¿qué? Él viene con evidencia, a acusarnos. Y esa evidencia, entonces, tiene acceso a azotarnos. Claro, a golpearnos, pastor. Y una de las evidencias es cuando hay pecados. O sea, cuando tenemos un pecado, es una de las evidencias que Él lleva. También Él lleva evidencias a veces que son falsas, pero una de las evidencias que trae es los pecados ocultos. Dice, espérate. Entonces, cuando Él viene con esa evidencia, con esas legalidades, entonces Él viene a acusarnos. Entonces, es ahí que el juez viene y cuando nosotros estamos decididos a cambiar, aboga por nosotros. Amén, amén. Entonces, un principio muy importante, pastor, confesar los pecados que hemos cometido. Pedirle al Señor, Señor, si hay algún pecado, Espíritu Santo, oculto dentro de mí, yo en esta hora te doy todo el permiso para que tú lo saques. Yo renuncio a ello. Ayúdame a no volver a repetir. Ayúdame a apartarme de todo aquello que me aparta. Yo en esta hora renuncio. Padre, hoy hablé mentira. Perdóname, Señor, yo me arrepiento. No permita que yo vuelva a hacer lo mismo. Hoy, Padre, entró codicia a mi corazón. Entró envidia, entró celo. Hoy miré, codicié a un hombre ajeno. Siendo yo una mujer casada. Hoy oiga, hay muchos pecados que entran por los ojos. Mire, pastor, escúcheme bien. ¿Qué fue lo que pasó? El pecado, ¿por dónde entró a David? Fue por los ojos cuando él vio. Claro. Entonces, hay pecados que entran a nuestro cuerpo, espíritu, que entran a nuestro cuerpo a través del pecado. ¿De qué? A través del pecado. Y a través del pecado, ¿por dónde y cómo? Usted codiciando, mirando, observando, haciendo cosas que le dan apertura al adversario. Por eso es que tenemos que renunciar y cancelar. No, ya yo me convertí, yo no tengo ni que convertirme otra vez, ni que arrepentir. Es un error que muchas veces por falta de conocimiento cometemos. Oiga bien, cada vez que nosotros fallamos y que pecamos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconciliarnos, porque muchas veces rompimos el pacto y seguimos iguales, y por eso vienen azotes, vienen situaciones a nuestras vidas. Lo que pasa es, pastora, que muchas veces, como yo siempre digo, muchas veces nada más nos arrepentimos una sola vez y por eso nos quedamos en el mismo lugar. Exactamente. Pero el apóstol Pablo decía que él todos los días él lo hacía. O sea, todos los días hay razones para arrepentirnos. Esa oración primera que nos guían, a nosotros nos guían a hacerla porque nosotros no sabemos hacerla. Pero no es para que usted se arrepintió ese día, entregó su vida a Jesús y ya toca. No, hermano. De ahí en adelante comienza un proceso. Y hay situaciones que usted tiene que ir arreglando y arrepintiéndose cada día. Entonces, para que eso no se vuelva como una evidencia. Entonces, inmediatamente el enemigo pone eso en tu corazón, repréndelo, quítalo. Si es un fallo delante de Dios, humíllate a Dios, cierra la puerta. Entonces, esas evidencias comenzarán a borrarse.
Amén. Sí, porque Y aunque el enemigo la lleve, nuestro abogado Jesús va a interceder por pero nosotros. cuando nosotros lo confesamos, Cuando lo confesamos, dijo, sí, sí, mi hijo falló. pero Juan Pérez falló, pero se arrepintió. Pero ya pagó, pero ya hizo esto, o sea, y viene un abogado. Pero si nosotros no, ¿qué hace un abogado cuando va a la corte. cuando tú contratas un abogado, el abogado, tú tienes, antes de subir a la corte, el abogado te interroga, te dice, no, dime la verdad, tú lo hiciste y no lo hiciste. Muchas veces te tiene que decirle, confesarle al abogado de la situación de lo que está pasando. Entonces de ahí el abogado parte con con lo que tiene que llevar delante del juez. Pero entonces, si tu abogado no sabe una cosa, que tú le das un dato, no puedes defenderte de eso. Entonces, hay cosas que se las ocultamos a Jesús y Jesús no puede ser nuestro abogado, porque es que nosotros no nos arrepentimos nunca. Él la sabe, porque Él lo sabe todo, pero Él no va a interceder ante aquel tribunal por nosotros cuando venga el acusador, el enemigo. ¿Por qué? Porque no las confesamos. O sea, no la declaramos, hermano. Entonces, qué lindo es lo que sucedía con Job, que cuando en ese momento Dios lo recomendó. El único hombre que yo veo en la Biblia que Dios recomienda. ¿Y qué has considerado mi siervo Job? Pero una vez el acusador le dijo, pero espérate, así cualquiera, porque él tiene de todo, él tiene riqueza, él tiene hijos, él tiene una buena esposa, pero ¿quién no te sirve? Quítaselo. Está bien. Ahí viene el enemigo con todo y le quitó a todos. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor alabado. Viene y después viene otra vez. Pero dime, le quitaste los bienes, le quitaste todo y él sigue íntegro. Pero lo que pasa es que pero él tiene salud, por lo menos, que tiene salud, todo vamos, haz lo que tú quieras, no, lo único que no le toque, no le toque el alma, pero haz lo que tú quieras. Yo me imagino cómo era la enfermedad de Job, porque cuando el enemigo le dio con todo, Jehová. Era algo que hasta la piel se le caía, un cáncer, una situación dificilísima, y él nunca le falló al Señor. ¿Te entiendes? Entonces, el enemigo viene con acusaciones y viene a interpelar en contra de nosotros, con razón o sin razón. Pero es mejor que hable mintiendo. Es mejor que hable mintiendo, como lo hizo con Job. Es mejor que lo hable mintiendo y no que traiga acusaciones reales, hermano, y no que traiga acusaciones reales, porque nos va a destruir. El enemigo no da nada gratis. Apréndase eso. Hurtar, matar y destruir. Hurtar, robar, matar y destruir. Nos hurta nuestra bendición, nos quita nuestra bendición, nos mata nuestro propósito en Dios y al final nos destruye. No deja nada. Ese es el propósito. Si el enemigo te hace millonario, te quita un hijo. Algo te hace, pero no es por eso te ve que esa persona que se hacen millonarios con pacto y con situaciones, son infelices, viven una vida difícil, se les mueren hijos, tienen situaciones, muchísimas situaciones que al final el dinero no lo compensa, porque al enemigo no le importa tu dinero, el enemigo no quiere que nadie sea feliz, el enemigo lo que quiere es destruirte, y si no lo hace contigo, lo va a hacer con un ser querido tuyo, pero algo va a hacer para destruirte. Siga, pastor. Amén. Entonces, segundo paso, confesar, y tercero, a separarse, apartarse, para poder alcanzar misericordia. Y el 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿Por qué que teme a Dios? Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Dice que debemos de temer. Cuando tenemos, ahí no nos está hablando de miedo, sino de honrar, de respetar, de someterse a la palabra de Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mar.
Oigan bien, lo que estaban hablando ahorita, mira esa parte. Ay. Más el que endurece su corazón caerá en el mal. Wow, qué tremendo esa palabra. Sí, muy, muy fuerte. El pecado endurece nuestro corazón. No endurece, no hace insensible, no hace ser inconstante, no permite que podamos tener esa firmeza, esa confianza. Y aquí hay unos principios muy poderosos. Y es una clave donde el Señor nos las da. Y también le hablé de primera carta de Juan 2, donde me habla que si alguno hubiera cometido pecado. Entonces, si hemos cometido pecado, el principio más importante es reconocerlo, confesarlo y apartarnos para alcanzar misericordia. No justificarnos, hermano, porque el Señor es el que conoce lo que hay dentro de nosotros. Y muchas veces, oiga lo que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, o escúcheme bien, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo, pero nos manda a no ser practicante del pecado. Nos manda a no vivir, a no darle residencia al pecado en nuestras vidas. Somos hijos, por lo cual tenemos que vivir como hijos del Señor aquí en esta tierra, apartarnos de todo aquello que nos aparta del Señor. Muchas veces queremos la bendición del Señor, pero no queremos someternos al Señor. Así es. Así que no podemos ser practicantes del pecado. Tenemos que obviar lo que Dios obvia, rechazar lo que el Señor rechaza, apartarnos de lo que el Señor quiere que nosotros nos apartemos. ¿Y de qué? Del pecado. Pero si hubo una activación en tu vida, pastor, si hubo una activación de tus padres, si hay una enfermedad genética, una enfermedad hereditaria, pastor, porque hay enfermedades que son azotes. Recuerde qué pasó con aquel hombre que era cojo, con aquel hombre. Escúcheme bien, pastor, lo que pasó ahí fue tremendo. Él le dijo, Betty, no peque más. Le dijo a aquel hombre que tenía 38 años en el estanque. Entonces hay enfermedades que son azotes, hay espíritus que entran para azotar nuestro cuerpo con enfermedades. Entonces, ¿por qué? A causa del pecado, hermano, no todas las enfermedades, pero porque hay enfermedades que el Señor la permite para Él glorificarse, como fue aquel muchacho que nació ciego y los discípulos le preguntaron a Jesús, escúcheme bien, pero ¿cuál fue que pecó, su mamá o su papá? Y le dijo, no, esto es para que mi Padre derrame su gloria sobre mí aquí en la tierra. Entonces, hay situaciones que el Señor la permite, pero hay otras que son consecuencias de los pecados que hemos cometido. Pero en esta hora yo te invito a que arregle cuenta. Vamos a venir a la corte celestial, al tribunal donde está el juez de los cielos y de la tierra. Y también vamos a pedirle a Jesús que sea nuestro abogado y a los ángeles que sean nuestro testigo. Y también pedimos al Señor, escúcheme bien, que nos perdones y que nos ayude a apartarnos de pecado. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Vamos, arregle cuenta con el Señor. Ya los que están conectados, no se desconecten, no se desconecten. Amén. Póngame, si usted está conectado, póngame un amén, póngame un amén. No se me desconecte porque vamos a hacer algo muy poderoso que puede cambiar, puede ser el antes y el después de tu vida. Amén. Puede ser el antes y el después de tu vida. Así que no te desconectes, los que no están conectados en este momento, no te desconectes y vamos a hacer esta oración que la pastora nos va a guiar y vamos a entrar a la corte celestial. Porque yo sé que hay personas que hoy su vida va a cambiar en una forma impresionante. Su vida, el día de hoy se va a marcar como el día que tú cambiaste para siempre. Amén. Así que primer paso, confiese su pecado ahí donde usted está. Confiéselo y pídale al Señor Jesús que lo perdone y que sea Él que abogue su causa y que los ángeles sean testigos de cuando el acusador venga a acusar. Vamos, entre a la corte ahora, segundo paso, vamos a pedir una apelación en la corte celestial. Presten atención, presten atención.
Vamos a pedir una apelación en la corte celestial, allá en el tribunal del cielo, donde está el juez, y apelamos por una audiencia, donde esté el juez de los cielos y de la tierra, el abogado que es Jesús y los ángeles que estén ahí por testigos. Aleluya. Padre, en esta hora te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Te rogamos que perdone nuestros pecados. En esta hora reconocemos que somos pecadores, que hemos cometido pecado, pero te rogamos, Jesús, para que me perdone. Tu palabra establece que el que confiesa el pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y en esta hora yo te ruego que tu misericordia me alcance y que me perdone. Yo me arrepiento y me aparto de mis pecados. Y te pido, Señor, que cuando el acusador venga con evidencia, venga con acta, decreto en contra de mi vida, Jesús, tú seas que abogue mi causa, y que los ángeles, Señor, sean testigos, y que el juez sea el que juzgue. Y te pido misericordia, Señor, misericordia por mí, misericordia por cada hermano. Te pido, Dios mío, que me perdone, que me fortalezca en mis debilidades. En esta hora me pongo una cobertura del cielo aquí en la tierra. Activo los ángeles protectores, ángeles guerreros, capitanes del ejército de Jehová de los cielos aquí en la tierra. En esta hora pido al Señor que envíe sus ángeles, que vayan al frente de mi guerra. Ay, 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 que se levanten en contra de aquello que se ha levantado en contra de mí, que le quite todo aquello que quiera venir a azotarnos, que se ha levantado en contra de cada uno de nosotros, por el poder y por la autoridad de Jesucristo. En el nombre de Jesús me hago invisible. Pido manto de invisibilidad sobre cada uno de nosotros. Pido una cobertura del cielo aquí en la tierra. Pido que el Señor Todopoderoso ponga una cobertura, aleluya, de ángeles, ángeles de alta jerarquía. En el nombre de Jesús bloqueamos todo aquello que el enemigo ha lanzado, toda flecha de destrucción, todo dardo de enfermedad, de agotamiento. En el nombre poderoso de Jesús nos levantamos en esta hora como hijos a usar las armaduras. Tu palabra establece que tú nos has dado armaduras espirituales para destruir toda fortaleza de la tiniebla que se levante en contra de tu iglesia. Y en esta hora me uno a mis hermanos. En esta hora, Señor, nos unimos como guerreros tuyos, como ejército tuyo en esta tierra. Y vamos ahora a renunciar al pecado. Señor, yo renuncio a todo aquello que activaron mis padres. En el nombre de Jesús, todas maldiciones, toda raíz de amargura, todo rechazo, toda ceremonia, todo pacto, todo rito, todo patrón. En el nombre de Jesús lo cancelo, lo anulo, lo rechazo y lo mando fuera de mi vida. Vamos, repita ahí donde usted está. En el nombre poderoso de Jesús, yo renuncio a todo espíritu de engaño. Yo renuncio a todo espíritu de destrucción, de acusación, por el poder y la autoridad de Jesucristo de Nazaret. Todas maldiciones generacionales de mentira, en el nombre poderoso de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, todas enfermedades hereditaria. Tu palabra dice, Jesús, que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y en esta hora nos levantamos, Señor. Nos levantamos en el nombre de Jesús a mandar a todo espíritu de enfermedad que desaloje nuestro cuerpo por el poder de Jesucristo. En esta hora renuncio y le quito el poder a estupor, letardo, adormecimiento espiritual o físico, desánimo. Renuncio y le quito el poder a Jezabel, reina del cielo, control, manipulación, prostitución, hechicería, brujería, idolatría, falta de sujeción a la autoridad
odio a lo profético, abuso de autoridad, renuncio y le quito el poder en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, lo dejamos sin autoridad en nuestras vidas por el poder y la autoridad de Jesucristo. Todo brujo que están tocando la campana en contra de mí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reprendemos y atamos por el poder de Cristo. Ato la venganza, Ariot. Ato el ataque, contraataque en el nombre de Jesús. Pongo muro de fuego alrededor de mi casa, de mis hijos, mi padre, mis hermanos, mis sobrinos, mi salud, mi finanza. En el nombre de Jesús, en el nombre de poderoso de Jesús, borro mi huella en el mundo espiritual y físico. Mando a los ángeles de la corte que corten la cabeza de todo espíritu inmundo, todo Goliat, todo incircunciso que se levante, todo desafío de la tiniebla, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, vamos, en el nombre de Jesús, rompo y anulo la alta de los decretos que han hecho los brujos satanistas contra mí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda brujería enterrada por tierra, por cementerio, agua, mares, río, lago, en el nombre de Jesús, todo ritual, toda ceremonia, anulo esa acta, anulo esos decretos que seguro tus abuelos o nuestros abuelos activaron. En esta hora nos levantamos en el nombre de Jesús a romper, anular toda acta que no era contraria a todo decreto. En el nombre de Jesús anulamos, bloqueamos, cancelamos, rechazamos y sujetamos y echamos fuera en el nombre de Jesús y le damos una orden que salga de nuestras vidas. Titán, fuerza bruta, violencia, machismo, control, manipulación, todo tipo de maltrato. Ese espíritu se llama Titán y en el nombre de Jesús le damos una orden a toda fuerza bruta, violencia, machismo, control, manipulación. En el nombre de Jesús, maltrato fuera de nuestras vidas, fuera de nuestros padres, fuera de nuestros hermanos, fuera de nuestros sobrinos. En el nombre de Jesús vinimos quitándole toda legalidad, vinimos quitándole todo poder, toda autoridad en nuestras vidas y en nuestra generación. Venimos haciendo un desalojo, vinimos desactivando, vinimos cancelando en el nombre poderoso de Jesucristo. Renuncio y quito el poder a Abadón. Amén. Destrucción, muerte y muerte prematura. Abortamos y cancelamos toda muerte prematura. Aleluya. Todo espíritu de Abadón que provoca muerte antes de tiempo. Escúcheme. Los espíritus se llaman por su nombre, porque Jesús lo llamaba por su nombre y le decía, espíritu mudo y sordo, suéltalo. Así que en el nombre de Jesús, renuncia ahí donde usted está. Repita conmigo, renunciamos y cancelamos en el nombre de Jesús. Renuncio y le quito el poder a Coré, chisme, murmuración, crítica, intriga, hipocresía. Todo espíritu de Coré en el nombre de Jesús lo cancelamos, lo neutralizamos, lo sujetamos y lo echamos fuera por el poder y la autoridad de Jesucristo, fuera de nuestras vidas, de nuestra generación, fuera de la iglesia por el poder y la autoridad de Cristo. Renuncio y le quito el poder a premium, mentira. Oiga cómo se llama ese espíritu. Mentira, engaño, falsedad, hipocresía, injusticia. ¿Cuál es ese espíritu? Premium, o escúcheme bien, toda falsedad, toda mentira, toda hipocresía, toda injusticia se va de nuestras vidas. Vamos, salgan por el poder de Cristo. Le hacemos un desalojo, le quitamos las autoridades que le dimos, la legalidad. En el nombre de Jesús en nuestras vidas. Cerramos puertas, cerramos capítulos, cancelamos, anulamos y rechazamos. Aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, renuncio y le quito el poder a Salón. Deslealtad, traición, ofensa, rebelión, persecución, acusación,
terquedad y división. Aleluya. Absalón, escúcheme bien, por el poder de Cristo. Yo sé que hay muchas madres que están pasando por situaciones con sus hijos de rebelión, de persecución, de acusación, terquedad, división en la familia, problemas, deslealtad, traición, Aleluya. ofensa. En el nombre de Jesús, todo espíritu de Absalón se va. Se va de nuestros hijos, se va de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, de nuestro esposo, de tu esposa. Por el poder de Cristo, en esta hora nos levantamos con la autoridad que Jesús nos ha dado y mandamos fuera a todo espíritu inmundo que nosotros le dimos entrada o que le dieron entrada a nuestros ancestros. Renuncio y le quito el poder a Damián. Rechazo. Oiga, ¿cómo se llama? El espíritu de rechazo, Damián, rechazo, autorrechazo, descontrol emocional, miedo a ser rechazado, depresión, humillación, bajo autoestima, lo que estamos hablando, pastor, inseguridad, amargura, rencor, angustia, depresión, timidez, soledad, desconfianza. ¿Cómo se llama ese espíritu? Damián. Así que Damián, en el nombre de Jesús te mandamos fuera, renunciamos, cancelamos, le quitamos el poder y le decimos en el nombre de Jesús que desaloje, que se vaya de nuestras vidas, que se vaya de nuestros hijos, que se vaya de la iglesia, que se vaya de los jóvenes, que se vaya de los adolescentes, de la familia. En el nombre de Jesús, todo espíritu de rechazo, de humillación, de depresión, bajo autoestima, inseguridad, amargura, rencor, angustia, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Renunciamos y le quitamos todo poder, toda manifestación en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Renuncio y le quito el poder a Beelzebú. Desorden en todas las áreas, caos, malos olores, suciedad, desorden económico. Oiga, desorden económico. O escúcheme bien, suciedad, desorden, en el nombre de Jesús, fuera, fuera por el poder de Cristo. Te quitamos toda legalidad y renunciamos y le quitamos el poder a todos espíritus inmundos. Renuncio y le quito el poder a Beliar. Espíritu de corrupción, Beliar, te llamamos por tu nombre. Amén. Y te ordenamos en el nombre de Jesús que salga fuera. Ese es el espíritu que usó a Ananías, Zafira, pastor. Amén. En el nombre de Jesús, Beliar, corrupción, fuera por el poder de Cristo. Renuncio y le quito el poder a Apolo, adición a los fármacos. Al alcohol, al tabaco, oiga cómo se llama, ay Dios mío, Apolo, escúcheme bien, en el nombre de Jesús, fuera, fuera adición a los fármacos, fuera al alcohol, al tabaco, en el nombre de Jesús, renunciamos y le quitamos el poder a Apolo y lo mandamos fuera, le hacemos un desalojo en el nombre de Jesús, gloria a Dios, mi alma adora al Señor, renuncio y le quito el poder a Baal. Terremoto, tsunami, ese es principado, oiga, hace que sucedan todas esas cosas, huracanes, en el nombre de Jesús, por el poder de Cristo, en el nombre de Jesús le quitamos toda legalidad, todo poder, le quitamos en el nombre de Jesús y renunciamos por el poder y la autoridad de Cristo. Renuncio y le quito el poder a Kundalini. Falso Espíritu Santo, espíritu de adivinación en la iglesia, nueva hora, nueva era, escúcheme bien, espíritu de Kundalini, es que se hace pasar por